Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y tienen ustedes nuestras redes sociales en el generador de caracteres y también los números de la mensajería de texto. Estamos conversando con el profesor Mario Dunn, experto en temas municipales. ¿Te quedaste en la mitad del camino cuando hicimos la pausa? Sí. Bueno, entonces si sigamos el camino. Sí. En una segunda parte habíamos dicho como antecedente de la situación que nos condujo a la sentencia del TCJ, digamos, el punto inicial que, digamos, sustrajo de los municipios y de las gobernaciones y alcaldías. También están afectadas. Sí, fueron excluidas de la aplicación de la unidad tributaria. ¿A qué condujo esto? Como una reacción lógica y natural, a que cada municipio, en ejercicio de su autonomía normativa, dictase sus propias normas en materia de unidad tributaria. Todos los municipios del país lo han venido haciendo desde septiembre del año pasado. Todos. Porque luego de la reconversión que redujo a nada, pulverizó el valor de la unidad tributaria, para aplicarla aun cuando fuese por analogía de la unidad nacional, era imposible. Entonces se vieron la necesidad de los municipios de crear sus unidades tributarias. Entonces crearon... Además la providencia lo facilita, ¿no? La providencia los dejó fuera y no dijo más nada. Los municipios tomaron la iniciativa porque tienen la autonomía normativa, es decir, mediante ordenanzas, que es la vía para establecer la unidad tributaria como unidad de cálculo aritmético. La ordenanza, no decretos de alcaldes ni de alcaldesa. Pues los municipios lo hicieron. En todo el país, el primero que reaccionó fue Valencia, Barquisimeto, Maracay, los municipios de esas ciudades, y también lo hicieron aquí arriba. Por ejemplo, lo hizo Carrizal. Tuvieron que buscar, antes lo había hecho Chacao, y así en general los municipios. ¿Guaycaipuro lo intentó hacer ahora o Creo que Guaycaipuro lo intentó hacer muy tarde, porque como digo, eso fue a partir de septiembre del año pasado, ¿no? Cuando luego de la alias. No tengo la información de los alias, seguramente lo hizo, sería bueno consultarlo, no tengo la información precisa, pero luego allí, en virtud de que cada municipio, imaginemos, 335 municipios, cada uno tiene su realidad, haciendo lo propio, siendo muy creativos, innovadores, o tomando aquí un modelo, una referencia de allá, pues hubo tal el resultado, que es la dispersión de unidades y de alicuotas para estimar los ingresos tributarios. Ahora, Mario, eso en líneas generales no existiría como una especie de barómetro para, a pesar de que cada municipio tiene sus distintas realidades. Precisamente, y ese es el punto clave para esta conversación en este momento. La Constitución, esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene un dispositivo para regular eso. Está en el artículo 156, que hace referencia a las atribuciones del poder público. En el 156, numeral 13, se establece que mediante legislación, una legislación que desarrolla el dispositivo constitucional del año 99, se deben establecer los principios, los criterios y los parámetros para coordinar y homogeneizar las alícuotas de estados y municipios del país. Cada estado y municipio tiene una facultad tributaria, pero debe, digamos, homogeneizarse para que no exista la dispersión de esos picos y esas diferencias que existen en la actualidad. Pero ojo, si desde enero del 2000, que entró en vigencia esta Constitución, hasta esta fecha, esa ley nacional que debe ser dictada por la Asamblea Nacional no fue sancionada nunca, produjo este vacío que condujo a que el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional dictase la sentencia como una medida cautelar en virtud de la potestad que tiene y para garantizar la vigencia de la Constitución. Ante ese vacío legislativo u omisión legislativa, el tribunal dicta una sentencia. Lo hace de oficio para tratar de regular esta situación mediante una mesa técnica que debe constituirse y suspendiendo por 90 días la aplicación de toda ordenanza y de todo decreto
que vulnere ese principio constitucional. Ok, pero ahora esa decisión del TSJ no deja otro vacío, porque hay que ver, porque son 90 días para unos municipios en una situación tan complicada y tan comprometida como la que estamos viviendo, no solamente por el tema de la pandemia, Mario, sino por el tema de la dolarización, donde cualquier presupuesto que haga un ayuntamiento es prácticamente polvo cósmico. Así es. Precisamente el momento que uno pudiera considerar como el más inoportuno para tomar una decisión de unos y de otros es esto. Exactamente. ¿No? Ahí me respondiste la otra pregunta que te iba a hacer. Claro, porque digo de unos y de otros, porque, repito, si desde septiembre del año pasado, es decir, 9 meses, 10 meses, que se ha podido hacer en virtud de las necesidades que para entonces ya existían, pues hacerlo en esta oportunidad, el momento más inoportuno, por supuesto que la pegada, el impacto negativo es muy grande para las alcaldías y para las gobernaciones, pero también y sobre todo para los contribuyentes. Porque uno de los motivos que esgrime la Sala Constitucional de TCJ es que en virtud del 316 de la Constitución se debe preservar la economía nacional, ¿verdad? Y el principio de la progresividad no se puede atacar en condiciones tales que afecten la economía local, regional o nacional, o que un tributo adquiera un carácter confiscatorio por un alza desmedidas en unas condiciones económicas precarias como la que tenemos. Y la precariedad la siente cada comerciante, cada industrial, es decir, el contribuyente, o tú o yo como, digamos, consumidores de servicio y que pagamos tasas, que en vez de pagar, digamos, el equivalente a $1, tengamos que pagar el equivalente a 10 o a 15 o a $20. Cuando nuestros ingresos reales, en virtud de nuestra gestión profesional, laboral, salarial, no tiene ese nivel en relación con las demandas tributarias. Por eso es que es el momento más inoportuno y estimo que la intención de la Sala Constitucional es normalizar, regularizar eso. Claro, y durante estos 90 días, ¿qué pasa? Ojo, queda suspendido la aplicación, no anulada las ordenanzas ni los decretos, sino suspendida la aplicación. ¿Y va a tener carácter retroactivo? No, a partir del momento que se dicta la sentencia. Okay. Quedan suspendidas durante 90 días hábiles, es decir, 120 días aproximadamente, continuo, la aplicación de toda ordenanza y de decreto del gobernador o del alcalde que establezca tasas y contribuciones. Y aquí quiero hacer una precisión, Jairo, y amigos que me escuchan, y en particular algunas personas, contribuyentes, comerciantes industriales, contadores públicos que me han consultado. El alcance de la sentencia no incluye los impuestos municipales. Claro, que están establecidos. Porque la sentencia no lo menciona. Yo tengo por acá la sentencia. El alcance de la sentencia, en su parte 1, es que quedan suspendidos todas aquellas ordenanzas y decretos que establezcan tasas y contribuciones, y no incluye impuestos. Y aquí es bueno, digamos, pedagógicamente aclarar que si bien el término tributos abarca a impuestos, tasas y contribuciones, pues el alcance de la sentencia es solo para tasas y contribuciones, no incluye impuestos. Es decir, el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre propiedad inmobiliaria, el impuesto de vehículos, como tales, no se ven afectados. Es decir, que los municipios no es que se les cortaron todas las alas, yo creo que se le cortaron algunas plumas de las alas en todo cuanto tenga que ver con las tasas por servicios. Pero hay una tasa en la que sí se resiente mucho las arcas municipales que pagamos los contribuyentes por el servicio de aseo urbano. Como sabemos, digamos, la norma establece que una tasa es una contraprestación en bolívares, en dinero, que paga quien recibe un servicio de la administración pública. Y que el monto de esa tasa, es decir, lo que uno paga por el servicio de aseo urbano, debe ser un monto equivalente al costo para la prestación de ese servicio por parte de la alcaldía. Significa entonces que las alcaldías van a recibir 0, pero van a seguir manteniendo sus costos, porque no van a suspender el servicio de aseo urbano que todos recibimos, de la que todos nos beneficiamos. Por favor, barajéame eso mejor.
Mario, porque es muy sensible lo que está diciendo. Pues bien, para ver, digamos, el impacto negativo, aun cuando con un propósito de regular y coordinar a nivel nacional este asunto, pero el impacto que puede sentir Los Alias, Carrizal, Guaycaipuro y todo municipio del país, es que tiene que seguir prestando el servicio de aseo urbano. Para hacer un ejemplo específico, nosotros los contribuyentes o los beneficiarios de ese servicio pagamos tasas de aseo urbano. Al quedar suspendido por 90 días, la aplicación de la ordenanza que fija la tasa y por ende la recaudación de esa tasa, el municipio no podrá cubrir con esos ingresos específicos. Ahí hay un vacío que está afectando a la municipalidad. Claro, y va a afectar el servicio, indudablemente. Y ese servicio es el más costoso que presta cada municipio del país, el más costoso. Mario, mírate, tengo dos interrogantes nuevas para entrar en el tema político. No quiero perder la oportunidad de conversar contigo el tema político. En estos casos, frente a esta deficiencia fiscal que van a confrontar las alcaldías, porque indudablemente que es así, yo infiero por lo que he leído, no me consta, que los aportes del gobierno nacional no llegan oportunamente, sobre todo a las alcaldías de oposición. Los demás resuelven, los demás le buscan la vuelta y resuelven bajo esa premisa de un solo gobierno, es decir, solo gobierno pero solamente para una parcialidad política, los demás que vean a ver cómo se arreglan, ¿no? Sí. Eso es una cosa. Y la otra es la siguiente, frente a esta circunstancia, Mario, no aplica la solicitud de créditos adicionales extraordinarios para cubrir los déficits fiscales de los ayuntamientos. Pues veamos los dos aspectos. Los aportes nacionales. Sí. Sabemos que el presupuesto de los municipios y de las gobernaciones, uno de los ramos de ingresos son el situado constitucional y en el caso del municipio el Fondo de Compensación Interterritorial, el FCI. Son los dos únicos aportes que recibe el municipio del Ejecutivo Nacional por la vía ordinaria. Antes habían otros, estaba la Ley de Asignaciones Económicas Especiales que financiaban créditos adicionales y estaba la ley del FIDE, el Fondo Intergubernamental. Pues bien, esos se eliminaron desde el 2007 al 2009, por eso digo que el antecedente de esta situación de deterioro económico de los municipios y de su capacidad de gestión se deriva desde entonces, particularmente por la eliminación de dos fondos que eran financiados por renta petrolera y por el IVA. Y hoy queda solo el situado, y efectivamente el situado, por ejemplo, para ver lo insignificante, cuantitativamente hablando, aun cuando cada bolívar que llegue al arca municipal es bienvenido y se utilizará para un gasto en el municipio. Pero en el caso de Carrizal que conozco la ordenanza de presupuesto en su oportunidad cuando se publicó en enero, pues el situado municipal era aproximadamente el 6% de la totalidad de los ingresos estimados. Y el FCI un 5% aproximadamente, sumaba 12% del total de los ingresos del municipio. El resto, el 88%, tienen que ser ingresos propios que se ven hoy afectados por la disminución de las tasas, ingresos propios que se ven afectados por la disminución de los ingresos en general y sobre todo desde la pandemia, porque la actividad económica se ha reducido a casi nada. Exacto. Se ha disminuido considerablemente. Sería interesante conocer de los alcaldes de Los Altos cuánto es el impacto de la reducción de la actividad económica y en virtud del cual de la recaudación de los impuestos. Ahora, ¿no aplica entonces una asignación extraordinaria, la solicitud por lo menos? Ahora viene la segunda parte. Pero déjame aclarar lo que significa ese situado, que hablábamos de un 12% de los aportes nacionales. Pues bien, ese monto se congela para todo el año. Es decir, que los 10 bolívares fijados en el presupuesto en enero por situado, se distribuye por 2 avos durante todo el año y habrá una cantidad llamada 2 avos, pero por supuesto la inflación va a 1.000.000 y ese monto se mantiene inmodificable durante todo el año. Quiere decir que ese 12%, con cada incremento inflacionario, su poder adquisitivo baja hasta casi nada. No. Es decir, que ¿cuánto es un 2 avos hoy con una inflación acumulada de enero hasta la fecha de cientos por ciento, varios cientos? Ahora, pedir crédito adicional al Ejecutivo Nacional es una de las vías, un aporte especial por la vía del crédito adicional
que tendría que ser financiado por el Ejecutivo Nacional, porque los municipios no tienen ingresos extraordinarios para financiar su propio crédito. Eso puede estar en la mesa técnica, que entiendo que sería de negociación, que decidió el tribunal que se constituyera y que coordinara el vicepresidente Tarek El-Aissami. Es decir, no solo fijar unas tablas que regulen las alícuotas del país, sino considerar, porque el artículo 156 también lo establece, digamos, aquellos aportes especiales. Sería lógico y natural que nuestros alcaldes de aquí arriba y todos los del país y los gobernadores solicitasen al Ejecutivo Nacional un aporte extraordinario, que la ley lo prevé, para financiar vía crédito adicional el impacto que produce para los contribuyentes y para la economía la suspensión de las tasas. Bueno, eso lo he dicho yo dentro de mi precariedad municipal, dentro de mi conocimiento precario municipal. No digas eso, pero uno lee, sí. Uno lee y uno se informa, y yo lo dije la semana pasada aquí. Yo creo que las cámaras legislativas de los municipios tienen que activarse, tienen que buscar de alguna manera cómo solventar la crisis fiscal. Y me complace que por lo menos lo que uno lee no es letra muerta, ¿no? Y está allí en el tapete. Mario, no quiero desaprovechar la ocasión para hablar del tema político. ¿Cómo estás viendo la situación del país? Por supuesto, es una pregunta muy común, pero le voy a agregar a eso, si tú ves la posibilidad de un ambiente electoral de cara al próximo 6 de diciembre, si lo consideras conveniente o lo ves complicado realmente. Y también te agrego más una pregunta larga para que la desarrolles completa. ¿Cómo analizas tú la participación, la opinión de ciertos sectores de negarse, empezando el proceso, a participar en las elecciones? Y ya vamos a ver una encuesta que tenemos por allí también. Sí, bueno, es complicado. Es complicado la situación y complicado intentar comprenderla. Y más aún explicarla para quienes como nosotros somos, digamos, ciudadanos naturales, comunes, observadores y quizás analistas en algún punto de esa situación muy complicada. Pero digamos que en términos generales, la tendencia en el arranque del proceso electoral de las parlamentarias, es decir, a un poco menos de 5 meses del 6 de diciembre, la situación hoy es que el país todavía está expectante, digamos el país y los electores expectantes, sobre los primeros anuncios, sobre las condiciones y garantías electorales y sobre la posibilidad o no, o sobre su disposición o no a participar votando en esas elecciones. Digamos la expectación. Ahorita hay una situación a mi manera de ver, porque yo estoy expectante sobre qué va a ocurrir, qué debiera ocurrir y cuál podría ser mi participación como elector individual. En términos generales, nosotros hicimos un sondeo de opinión y en términos generales... Vamos a ver si Antonio los tiene allí, un sondeo de opinión, Antonio. Y vamos a esperar que lo... Bueno, mientras Antonio sí busca, en virtud de esa expectativa... ¿Qué es Enfoque Ciudadano? Que pudiéramos llamar de expectativa o incertidumbre, un grupo de ciudadanos, de los Altos Mirandinos, de los Teques, Carrizal y Los Salia, constituimos un grupo que pretende ser de opinión, para procesar y generar opinión política en el contexto de este proceso electoral. Lo denominamos enfoque ciudadano. Decir enfoque es abordar esta situación. Ahí está un poco, sí, está muy deficiente. Claro. Pero bueno, podemos explicarlo. Vamos a esa parte de la torta roja. Ante la pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta es? La pregunta es, ¿está usted dispuesto a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre? En virtud del asunto, digamos, puntual de si ir o no a votar. La pregunta tan sencilla, ¿está dispuesto hoy a participar? La respuesta fue el 70.8%. Esa es la parte roja de la torta. Lo que está en rojo, 71% dijeron, así al rompe, no. Porque esa pregunta no requería un preámbulo ni una explicación previa. La respuesta automática fue no.
y el 18% sí. De la muestra que tomamos, que no fue la muestra significativa para los altos, 144 personas a quienes se les hizo la consulta. ¿En los 3 municipios? De los 3 municipios, sí, que es aproximadamente el 1%, pero queremos valorar no tanto desde el punto de vista de la ficha técnica, digamos el aspecto cuantitativo, sino tener una referencia de un grupo de ciudadanos que como nosotros, porque es bueno enfatizar, no se hace desde la perspectiva de la militancia partidista, de un partido en particular, o de un grupo económico interesado, sino desde la perspectiva ciudadana con un enfoque de análisis ciudadano. Entonces, 70.8% dijeron no. Cuando se repregunta a aquellos que dijeron sí, que como hemos dicho fue del 18%, ¿por qué sí? ¿Por qué vas a votar o por qué estás dispuesto a votar? No hay intención de voto, votar por una u otra fórmula, sino simplemente, pues bien, la mitad de los que dijeron sí argumentaron razones de principio. Dijeron sí porque ese es mi derecho, sí porque siempre he votado. Allí no hay intención de votar mediante la selección de determinado candidato. Ese es un buen dato, uno puede sacarle punta en el análisis a ese dato para considerarlo bueno y que puede reflejar, uno puede inferir que refleja parte de la cultura política del venezolano que tiene una tendencia en virtud de esa cultura a votar, ¿verdad? La segunda mitad, 50%, distribuido en porciones, dijeron que sí votaría uno para perjudicar al gobierno, ¿no? Para debilitar al gobierno actual. El 50% No. de los que dijeron sí. El 50%, no, perdón, aclaro. El 30% de los que dijeron sí, la motivación para ir a votar es para debilitar al gobierno actual. Ok. Y el 19% para favorecer a la oposición. La suma de ambos da casualmente 50% también. Ya aquí hay una intencionalidad política. Y para los efectos, para debilitar al gobierno un porcentaje y para favorecer a la oposición otro porcentaje, pues el efecto es el mismo. Si yo debilito y favorezco al contendor, el impacto es el mismo. Perfecto. Es decir, de los que dijeron sí, esta es la distribución. Perfecto. Todavía no tiene la intención de votar específicamente por una u otra tarjeta, etcétera, porque eso todavía es prematuro. Pero es un buen dato para el análisis y llamando... Y hacia allí debe estar dirigido el discurso. Quizás no tanto para esto, sino para los que respondieron no. Ok. Porque los que respondieron sí en estos términos, pues ya tienen la convicción de que sí lo van a hacer y cómo lo harían para producir un efecto contra el gobierno y para producir un efecto a favor de la oposición. Bien. Pero los que dijeron no, y aquí es donde queremos destacar, porque ese 70.8% que dijeron no al rompe, cuando se les repregunta, indique por qué, y se le dan 5 opciones cerradas para que respondan seleccionando alguna de ellas, pues el 56% dijeron no votar o no tener la disposición de votar porque no existen las garantías para votar en las elecciones parlamentarias. 56% no votan o no votarían. Esa es la matriz de opinión principal. Sí, el futuro condicionado no lo harías porque no hay las condiciones. Otro 29% señalaron no creo en el CNE como un motivo para no ir a votar. Un 11.8% no creo en las elecciones parlamentarias, tal como han sido convocadas por el CNE. Lo cierto es que del conjunto de todas estas opciones de respuesta, el 97% argumentaron en estos términos, pero destacamos que el 56% lo hicieron porque no existen las condiciones. Si quienes manejan y forman parte de la estructura partidista, manejan la política electoral y están dispuestos como agrupaciones partidistas a participar, creo que habría que intentar dar una respuesta y ajustar las estrategias para que se den las condiciones, si se quiere efectivamente que la población participe en las elecciones. Ahora, Mario. Y ahí me estoy refiriendo fundamentalmente al CNE, claro, y a los partidos políticos que entraron en el acuerdo
con el Ejecutivo Nacional para la convocatoria pero de esta frente elección. a esa circunstancia, donde habrá unos que tratarán de demostrar que las condiciones existen, también va a haber un grueso sector que va a hacer campaña para... Independientemente de si las condiciones están o no están. Si Ok. existen o no existen. ¿Ya concluimos con la encuesta? No, vamos a hacer... ¿Tenemos una lámina más? No, bueno, lo relevante aquí era esto, ¿no? Ok. Fíjate, Mario. Pero hay otro dato. Ok, importante Para cerrar este aspecto sobre las condiciones. Si existieran las condiciones y garantías electorales, ante la hipotética situación de si hoy no se constata, no se verifica que existen, pero si lo existieran, futuro condicionado, porque además es un reclamo de la Así sociedad. es. El 85.6, lo que está en azul, allí en la pantalla, 85.6 dijo que sí estaría dispuesto a participar. votar. Mario, tú y yo somos personas adultas, ¿no? ¿Esa existe, esa posibilidad? Yo lo dudo. Ok. Yo creo que tú también lo dudarías. Totalmente. Porque, bueno, las condiciones es el deber ser, de que existan las garantías. Ahora, Mario, frente a esos reveladores números, ¿cuál es la opinión de una persona, un analista político como tú, que fuiste concejal, que tienes experiencia, que te has mantenido viendo el escenario siempre en el análisis, eres una persona ponderada? ¿Qué recomiendas tú, Mario, frente a esta coyuntura? ¿Cruzarse de brazos? O si no fuera el caso, cruzarse de brazos, protestar o participar frente a lo que viene, porque te hago la pregunta porque ya hay antecedentes de lo que ha sido la abstención y nada indica que esto va a cambiar y que el gobierno se va a sentir afectado porque la gente no participe. Sí, bueno, fíjate, uno tiene que apelar a su propia trayectoria, a la cultura democrática de la que hablábamos, que se traduce en la disposición, más que como derecho, a la necesidad de votar para mantener la vigencia de la democracia electoral, porque no hay otra manera de crearla, de legitimarla y de desarrollarla, que no sea la vía electoral como ejercicio de un derecho político que está de todos los ciudadanos y que es lo que sostiene la institucionalidad, la del voto. Por lo tanto, si eso es así, y cuando en las chiquiticas, como se suele decir, uno tiene que apelar es a los principios, a las convicciones, a su propia trayectoria política y al impacto que a futuro tendría, por ejemplo, abstenerse. Como tú has señalado, bastaría referirse a la abstención masiva que como lineamiento de un sector político hubo en el 2005. Ya evaluando ese impacto negativo y digamos la trascendencia que eso tuvo hasta el día de hoy, no haber participado, es un tanto como decir, bueno, si aquello lo calificamos de un error que produjo esta situación en el tiempo, luego de 15 años, imaginemos el impacto que tendría no votar ahora en los siguientes años. Si vemos la película completa de pasado, presente, futuro del sistema democrático. Si queremos desarrollar el sistema democrático con todas las carencias de hoy, por ejemplo, que no existen las condiciones, pues tendríamos que revalidar la eficacia del voto. Porque de lo contrario, ¿qué significa? Restarle, digamos, capital político al acto de votación, que como hemos dicho, es lo que crea y sostiene el sistema democrático. Por razones de principio, porque uno puede, disculpan, buscar algunas otras razones de carácter más circunstancial, más oportuno u oportunista, o un interés parcial de ir o no a votar. Mi posición es que en virtud de eso, y para ser consecuente y quizá coherente con lo que yo haría en diciembre, por supuesto que hay que votar, que habría que presionar condiciones, porque yo no puedo renunciar a las garantías que el Estado debe asegurarme. Yo no puedo como ciudadano simplemente quedarme de brazos cruzados para que otros sean mis interlocutores. Enfoque Ciudadano como grupo lo que está diciendo hoy es que hay que generar una opinión que se convierta en masa crítica de opinión para que los actores políticos decisores de este tema, y habría tiempo, ilusorio, poco probable, quizá, pero yo no puedo quedarme tranquilo como ciudadano, ni la sociedad democrática tampoco, para exigir condiciones y garantías. Bien. Porque de lo contrario, ¿qué pudiera ocurrir?
si se abstienen, tenemos más minutos o No, cerramos. ya estamos ¿Qué cerrando. pudiera ocurrir? Para decirlo brevemente, según algunas estimaciones a priorísticas, que si la abstención se mantiene en ese porcentaje tan alto, de 70.8, que eso merme un poco, pudiera ser que la participación electoral no pase del 40%. ¿Y a qué conduciría esto? Según el sistema de adjudicación de diputados, que el partido de gobierno o el bloque del poder gubernamental obtendría no menos de las 4/5 partes de los 277 Ahora, diputados. Mario, mira, le voy a pedir un minutico más a nuestro director, solamente un minutico, nos estamos pasando, pero quiero una respuesta rápida con eso. Fíjate, Mario, quienes están llamando a votar no concitan el interés. No concitan el interés, hay mucha opacidad en eso, van a tener que hacer un gran esfuerzo. Y quienes podrían concitar el interés, pues no tienen tarjeta, ni hay una situación realmente compleja y complicada. ¿Tú no ves la posibilidad de que esta gente definitivamente dé un paso al frente y actúe con una tarjeta única como una posibilidad de ponérsela difícil al gobierno? Rapidito. Yo creo, y ese es el reclamo que hago, aprovecho justamente tu señalamiento. Yo hago ese reclamo, yo aquí hablo a título personal, porque hay las posibilidades, ya cuando se llega al plano de las decisiones políticas, digamos, hay que manejar la praxis, pues, y con términos concretos, con realismo político, más allá de los principios o las posiciones apasionadas iniciales o impulsivas. El realismo político nos conduce hoy a procurar y a reclamar de la dirigencia partidista. Entiendo que te refieres a los partidos que hoy tienen como línea no participar, a que hagan el esfuerzo. Y sé de quienes, algunos de ellos, están haciendo el esfuerzo. Y quieren, muchos quieren. Muchos lo quieren. Por ejemplo, lo dijo Eduardo Fernández en un programa de televisión, que él en particular y un grupo de amigos del nivel digamos, de influencia que pueden tener quienes son los amigos de Eduardo Fernández, están procurando buscar esa tarjeta única, montar una maqueta única en el país, e ir a convocar a los quienes hoy se resisten a participar. Yo tendría, y todos tendríamos que, como electores expectantes, como dijimos al principio, que esperar quiénes son los candidatos. Porque no solo es votar por votar, también es bueno decirlo, votar por quién. Exactamente. Hay que ver la cartilla. Ver por quién vas a votar, por supuesto. Yo estaría dispuesto, y lo digo así, de antemano, a ir a votar y buscar con pinzas cuáles o quiénes de los candidatos merecen, a mi juicio, el respaldo para ser diputado. Afortunadamente el sistema de votación permite la elección nominal. En Miranda se van a elegir 11 diputados nominales. Yo podría ir a votar por el circuito de los altos, por aquel de los candidatos que me merezca la confianza para ser diputado. Y con eso yo estaría cumpliendo con el principio y con el derecho a validar el sistema democrático expresando el voto por una persona. Quizás no votaría lista, porque aquí se da, digo quizás, tendría que ver la lista, porque en esta ocasión se va a votar por 2 listas, pero hay una que no se ve, que es los llamados diputados nacionales, que es lo que sale en un portaaviones. Que sale en un portaaviones por un cociente nacional que uno no sabe quiénes son. Bueno, Mario, vamos a renovar esta conversación, vamos a tomarnos una semanita para retomar este tema, porque con el tema municipal, que fue muy importante, tomamos bastante tiempo, pero yo quisiera hacer este enfoque sobre la situación electoral. Les advierto una cosa, amigo, el partido Fuerza del Cambio, que todo el mundo vincula a Enrique Capriles, está validado. Y otra cosa más, se ha comentado muchísimo durante los últimos días que el exgobernador del estado de Miranda estaría estudiando la posibilidad de participar en las próximas elecciones. Pero bueno, vamos a dejarlo en expectativa. Se me quedan muchísimos mensajes, ofrezco excusas, por favor, por esta circunstancia, mañana los vamos a pasar, pero hemos tenido una conversación muy interesante con el profesor Mario Dunga. Amigo, yo los espero mañana, como siempre, en esta, su referencia informativa, Frente a Frente.